Marcos 2, los versos del 1 al 12. Marcos 2, versos del 1 al 12, lo vamos a hacer de manera alternada. Les voy a pedir que me sigan con su... Cada quien va a darle lectura de manera alternada. Comienzo en el verso 1, ustedes el segundo, y nos unimos todos en el verso 12. Marcos 2, del 1 al 12, dice así la escritura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Oramos. Padre, gracias porque nos permites congregarnos, exaltar tu nombre y también, Señor, escudriñar tu palabra. Oramos que tu Espíritu nos ayude, Señor, para discernir y también para aplicar lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Y que como iglesia podamos, Señor, involucrarnos en una vida de fe y compartir esta fe que tú nos has dado. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Padre. Bueno, hermanos, el título de este mensaje es La fe perseverante supera barreras. La fe perseverante supera barreras. Y en esta historia que se nos relata en el Evangelio de Marcos, vamos a ver algunas cosas importantes en cuanto a la fe perseverante. La fe necesita ser una fe perseverante. Solamente así, hermanos, podremos superar las barreras que enfrentamos en la vida. En la vida vamos a enfrentar muchos obstáculos y barreras que parecen insuperables, pero Dios nos ha dado una fe perseverante que va a superar aquellos obstáculos. Así es que en primer lugar, la fe perseverante, una de sus características es que es una fe perseverante que busca a Jesús. Busca a Jesús. Porque lo primero que tenemos que entender es que nuestra fe se robustece, se afirma en la medida en que conocemos mejor a Cristo. Si conocemos mejor a Jesús, nuestra fe va a ser una firme y una fe creciente, porque la fe tiene siempre como fundamento a Cristo Jesús. No es fe en la fe, no es fe, depende de lo que veo o no veo, no, es fe en Jesús. Y en este relato está el Señor Jesucristo en el poblado de Capernaum, y nos dice que estaba en una casa, algunos piensan que era la casa de Pedro, y en esa casa estaba Jesús predicando la palabra, como dice el versículo 2, pero había tantísima gente que ya nadie podía caber, estaban escuchando la palabra del Señor Jesucristo. Y nos da este relato, 4 personas se acercan cargando en su lecho a una persona paralítica, obviamente para llevarla a Jesús, ¿verdad? A Jesús, a fin de que Jesús le sanara de esa enfermedad. Bueno, estos hombres, según el relato, nos dice en el verso 5 que Jesús observó en ellos que tenían fe. Eso es importante, ¿verdad? La fe en Jesús. Ahora, ¿por qué la fe perseverante? En primer lugar,
tiene que buscar a Jesús? Bueno, por varias razones. Número uno, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, hecho hombre. Jesús, como Dios, como es Dios, Él conoce los corazones de la gente. Nos dice en el verso 8 que dentro de esa gente que estaba escuchando a Jesús había muchos escribas e intérpretes de la ley. O sea, estaban ahí alrededor, nada más escuchando a Jesús, la crema innata del judaísmo. Qué interesante. Los religiosos de los religiosos estaban ahí observando a Jesús y escuchando a Jesús. Es por eso que cuando llevan al paralítico, lo primero que Jesús le dice es: tus pecados te son perdonados. Antes que sanarle, le dijo: tus pecados te son perdonados. Todo eso es interesante. Cuando ellos escuchan que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, ellos comienzan a murmurar, ¿verdad?, entre ellos, diciendo o acusando a Jesús: estás diciendo blasfemias. Obviamente todo eso lo estaban diciendo ahí, cuchicheando, ¿verdad?, en voz baja para que Jesús no escuchara. Y estaban diciendo, o sea, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién eres tú para decir que perdonas a este paralítico sus pecados? Entonces nos dice en el verso 8 que Jesús conoció lo que cavilaban dentro de ellos. Dice aquí: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces, número uno, Jesús es Dios y conoce los corazones de la gente. Él conoce nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo lo conoce el Señor Jesucristo. Entonces, así como vio en estas personas fe, ¿verdad?, en los 4 amigos del paralítico, así también Jesús observó en los corazones de los escribas otra cosa. No observó fe, sino observó en ellos duda e incredulidad y señalamientos hacia Jesús. Así es que Jesús es Dios y Él conoce los corazones de la gente. Número 2, Jesús, como es Dios, sabe quién tiene fe en Él. De todos los que estamos aquí, Jesús sabe quién tiene fe en Él. ¿Quiénes vienen ahorita con dudas? Hay quienes vienen todavía con dudas. ¿Será Jesús Dios? Algunos de ustedes quizás no están todavía convencidos. Algunos de ustedes todavía están luchando internamente, quizás porque vienen de otra iglesia o de otro grupo, de otro lugar, y ahí se les enseñó que Jesús no es Dios. Se les enseñó: Jesús es un maestro, Jesús es un profeta, Jesús es un ángel o lo que sea, pero nunca le dijeron a usted, conforme a lo que dice la Biblia, que Jesús es Dios. Entonces usted tal vez tiene esa lucha. ¿Será Jesús Dios? Bueno, usted tiene que pedirle a Dios: Señor, dame un corazón sincero contigo, de tal manera que yo conozca a la luz de tu palabra que tú eres Dios y yo pueda tener esa convicción de que tú eres Dios. Y cuando uno sabe que Jesús es Dios, entonces uno deposita su vida y su confianza en Cristo. Y hay fe en nuestros corazones. Jesús es Dios, Jesús conoce quién tiene fe, Jesús sabe quién duda de Él, Jesús sabe quién lo está negando. Pero también Jesús es Dios porque nos dice aquí que Jesús tenía la potestad de perdonar pecados. Ahora pregunta, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Ahora, en eso sí tenían razón los escribas, en que solo Dios puede perdonar pecados. Pero lo que ellos estaban ignorando es que Jesús es Dios y por eso Él tenía la autoridad de perdonar pecados. Ahora escuche, el hombre, ningún ser humano tenemos poder de perdonar pecados. Nadie. Nadie. Ningún ser humano puede decirle: yo te perdono tus pecados. Nadie, hermanos. Porque nuestros pecados en primer lugar han ofendido a Dios Padre. Entonces el perdón que necesitamos en primer lugar es el de Dios. Cuando venimos a Cristo entonces y le pedimos perdón, el Señor nos perdona nuestros pecados, pero ningún hombre puede perdonarnos. Por eso los cristianos no le confesamos nuestros pecados a un hombre, como le quiera llamar a esa persona religiosa. Nuestros pecados los confesamos directamente a Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando le confesamos al Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Busque por favor, y aparte ahí en Marcos, pero busque Isaías 43, 25.
Isaías 43, 25. Aquí nos dice esta preciosa promesa de Dios. Entonces, si alguien perdona pecados, solamente es Dios. Entonces, Jesús es Dios. Isaías 43, 25 dice aquí, Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vaya, qué promesa. Entonces, esta bendición hay en aquella persona que viene a Cristo, lo primero que recibe es el perdón de sus pecados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese es el gran obstáculo en nuestra comunión con Dios, nuestros pecados. Pero cuando venimos con un corazón arrepentido, a través de Cristo, su sangre preciosa, dice aquí, borro tus rebeliones. Escuche bien eso. Es Dios quien borra nuestras rebeliones. No es ninguna persona, es Dios, por fe. Cuando venimos a Él, entonces Dios dice, conozco todas tus rebeldías, todas las cosas que has hecho y dicho y tus actitudes, y vienes con un corazón arrepentido, dice Dios, borro tus pecados. Gracias a Dios. Entonces, ya el creyente, mis hermanos, tiene ahora una vida limpia. Usted no tiene que hacer mandas para que Dios le perdone o le borre sus pecados. Usted no tiene que hacer juramentos o votos para que Dios le perdone y le limpie sus pecados. Usted no tiene que sacrificarse, ¿verdad?, para que Dios le perdone y le limpie y le borre sus pecados. Usted solamente puede venir con fe y con un corazón sincero y arrepentido, y Dios le perdona y borra absolutamente todas sus rebeliones. Ahora, ¿por qué dice ahí? ¿Porque eres bueno? ¿Porque lo mereces? No, dice Dios, por amor de mí mismo. Nada más. Dios perdona y borra nuestros pecados, no porque nos hayamos ganado su perdón, no, solamente por su amor, nada más. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántas personas necesitan liberarse de esta situación de estarse acordando de su pasado, de sus tristezas, de sus pecados, y tiene remordimientos pasados y tiene culpas todavía por ahí que le están atormentando y le quitan la paz mental y la paz en su corazón? Cuando usted viene a la palabra de Dios, Dios dice, no me acuerdo de tus pecados. Es decir, no te voy a estar recordando las maldades que hiciste. Quedaron borradas por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, eso es una preciosa promesa y tenemos que darle gracias a Dios porque allí el creyente es limpio ante los ojos de Dios. Ahora, aquí mientras caminamos todavía en este mundo, vamos a tropezar, a veces vamos a caer, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted no tiene por qué estar con esa conciencia cargada y manchada de culpa, y decir, pues, Señor, todavía no te puedo servir, todavía no puedo hacer esto porque me siento... No, usted tiene que apropiarse de las promesas de Dios. Dios, tú has prometido borrar mis rebeliones y las has borrado. Tú has prometido no acordarte más del daño inclusive que le hice a otras personas. Señor, ya me arrepentí y aquí está mi vida. Dios nos perdona y nos limpia. ¿Qué vio Jesús en el paralítico? Que fue lo primero que le dijo. Jesús pudo haberle dicho, levántate y anda. Pero no, Jesús sabía que había otra parálisis más importante de la cual tenía que sanar este hombre. Y era la parálisis de su corazón. Un corazón estancado, un corazón que no se ensancha, un corazón que no se edifica, un corazón que lo hace uno prisionero. Bueno, venimos a Jesús y lo primero que nos dice el Señor es, te perdono, quito tu carga de pecados, borro todo lo que tenías, no me acordaré ya más de todo eso. Entonces el creyente siente un alivio real, auténtico y genuino, porque Dios le ha dicho, borro tus maldades. Y de aquí en adelante eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Bueno, amén. Entonces Dios le da, el Señor Jesucristo le da este perdón, y luego, entonces sí, regresando a Marcos 2:11, el Señor le perdona y el Señor le levanta. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El poder de sanar. Ahora, qué interesante, hermanos, que cómo es el poder de Jesús al falso poder que hoy quieren imitar muchos en muchas religiones y sobre todo del movimiento carismático. Pseudo sanidades. El Señor le sanó y fue en un instante. Hoy los que se dicen según estos sanadores, que más bien son chamanes o curanderos, ¿verdad?
están ahí batallando con la gente y a ver de un pasito y otro pasito y otro pasito y otro pasito. Así no sanaba Jesús. Entonces, ese no es el poder de Jesús. Perdón, ese no es el poder de Jesús. El poder de Jesús era instantáneo, completo y perfecto. Pero hoy muchas de esas supuestas sanidades, hermanos, son engaños. Y la gente emocionalmente, quizás en un momento dado, y la adrenalina y el efecto placebo que le llaman, de momento la gente se puede sentir bien, pero después, días más adelante, regresan a su misma condición. Son sanidades mentales o psicosomáticas, pero no el poder de Dios. Ahora, ¿Dios sana? Puede hacerlo instantáneamente, sí. O puede llevarnos a través de un proceso de restauración también, hermanos. Dios los puede sanar a través de los doctores, amén. Y usar los hospitales y la medicina, claro que sí. A fin de cuentas, la medicina es de Dios también. La ciencia no inventa, la ciencia descubre lo que ya estaba, lo que Dios ya había creado. Entonces, el creyente no está en contra de la medicina ni de los doctores. Si Dios quiere sanarnos sin doctores y sin medicina, amén. Él es soberano. Pero tampoco podemos dictarle o decirle a Dios, Dios, yo declaro. No, espérese tantito. El único que declara es Dios. El único que decreta es Dios. Nosotros no tenemos esa facultad, ni ese poder, ni esa autoridad. Nos encomendamos al Señor y confiamos en el Padre Santo. Sana, por favor, hay esta situación en mi vida, y puedes hacerlo directamente o a través de los doctores, como Dios quiera, hermanos. Puede ser inmediatamente o a través de un proceso. Está bien, Dios es soberano. El punto es que estemos en las manos de Dios. Y otra cosa, mis hermanos, que como le he mencionado antes, cuando usted está orando por la sanidad de una persona inconversa, lo primero por lo que tiene que orar es por su salvación. Y luego, obviamente, también por su sanidad. Pero lo primero es, Señor, salva su corazón. Y también sana su cuerpo, por favor. Amén, hermanos. Bueno, entonces, estamos viendo esta situación. En Jesús, seguimos en Marcos 2, estaba en esa casa, la casa estaba atiborrada de gente. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Marcos 2:2 al final, predicando la palabra. Entonces, Jesús estaba cumpliendo su misión. La misión en la vida de Jesús, Él lo dijo en varias ocasiones, yo no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar mi vida por muchos. Jesús cumplió su misión. Estaba predicando las buenas noticias, el amor de Dios, el perdón de Dios. A pesar de ser pecadores, Dios quiere perdonarnos y darnos una vida nueva y que estemos con Él para siempre. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? Observe, ¿en dónde estaba Jesús predicando? ¿En el templo? ¿En el templo judío? No, ¿en dónde estaba? En una casa. En una casa. Ahí estaba Jesús. Es más, los evangelios mencionan muchísimas veces más en las cuales Jesús estaba ministrando la palabra, predicando, sanando, etcétera, en los lugares fuera que en el templo. Pocas veces se menciona a Jesús enseñando en el templo. Su ministerio lo hizo la gran mayoría de las veces afuera, en la playa, en el campo, en las casas, en el mercado, en el camino. Así es el ministerio, mis hermanos. No tenemos que esperar al domingo para que aquí prediquemos y evangelicemos. No, aquí nos equipamos los creyentes, aquí nos preparamos, oramos para que saliendo cumplamos en la semana la misión, que es compartir el evangelio en casas. Entonces, la fe que persevera busca a Jesús. Número 2, la fe perseverante en Jesús requiere del apoyo de un equipo de gente de fe. Necesitamos, mis hermanos, si queremos tener una fe perseverante, una fe firme, tener un equipo de gente de fe. Entonces, imagínese usted aquí al paralítico, pues obviamente no podía desplazarse. ¿Y qué es lo que sucede? Tenía algunos amigos, 4, ¿verdad? Pero eran amigos de fe, porque dice la Escritura que Jesús vio la fe en ellos. Qué importante. Cuando Jesús ve fe en el corazón de alguien, fe en él, hermanos, Dios nos va a usar para muchas cosas. Un paralítico, imagínense entonces a los 4 hombres, ¿cómo va a sanar este hombre? ¿Sabes quién? Yo conozco a alguien. Ahí anda un tal Jesús que está predicando la palabra, que está sanando a la gente, que le está dando vista a los ciegos, que está haciendo oír a los sordos, que hace hablar a los mudos. Vamos a llevar a nuestro amigo. Entonces, estos hombres de fe
se atreven. Y así es la fe, hermanos. La fe es atrevida. Por eso es fe. No tiene que esperar a ver las cosas. No llevaron al paralítico sano, lo llevaron enfermo. La fe entonces puede tener esa confianza y esa convicción. Dios, vas a hacer tu voluntad. Ellos comienzan a llevar al paralítico, lo van cargando entre los 4, cuando de repente quieren entrar a la casa y estaba la casa saturada de gente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera uno de los que están cargando al paralítico y ve el lugar ya repleto de gente? Está todo saturado, ya no se puede entrar. ¿Qué hubiera hecho usted? Quizás la mayoría de nosotros hubiéramos dicho, pues otro día venimos, ¿no? Ay, cuando haya menos gente, que late a hacer colas. ¿Quién sabe cuánto tiempo se va a tardar aquí Jesús? Bueno, aquí viene la fe, hermanos. El equipo de fe. Qué importante es que nos apoyemos con hermanos que tienen fe. Y que cuando nuestra fe a veces se tambalea o flaquea, ahí tenemos al hermano, a la hermana que nos da palabras de ánimo, nos da las promesas de Dios. Quizás usted está atravesando una situación muy complicada de cualquier aspecto, pero alguien le dice, hermano, ánimo, vamos a orar y con la ayuda de Dios y nos animan. Es un equipo de fe. Quiero preguntarle, ¿tiene usted algunos hermanos de fe que son gente de fe en quienes usted se puede apoyar? Y a quienes usted recurre a veces, hermanos, oren, hay esta situación, necesito sus oraciones, necesito que me apoyen pidiéndole a Dios. Gente de fe, hermanos, todos los cristianos necesitamos, hermanos, gente de fe que nos apoyen. Todos en ciertos momentos de la vida atravesamos algunos descensos, algunos valles. Y ahí es cuando Dios nos da ese regalo a los hermanos, hermanos en fe. La gente del mundo quizá nos diga, no, tú ya no tienes remedio, esto no se puede, ya olvídate, ¿verdad? Algunos así como que pues ya quítate la vida. Pues, pero hermanos, cuando venimos a la gente de fe, un pequeño equipo, 4, que vieron lo posible y que dijeron, a ver, aquí hay una multitud, no podemos, ¿qué hacemos? La fe es creativa y la fe busca opciones. Y eso es lo que ellos hicieron. Pero a fin de cuentas, es mejor siempre caminar con alguien a nuestro lado para podernos apoyar. Busque por favor Eclesiastés 4. Y aquí quiero mencionar, mis hermanos, la importancia de los grupos de vida en las casas. ¿Qué son los grupos de vida en las casas sino equipos de fe? Equipos de fe. Gente en donde nos vamos a apoyar mutuamente, ¿verdad? En nuestro caminar en la buena batalla de la fe. Como dijo Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Es buena esta batalla de la fe. Eclesiastés 4:9, dice aquí el rey Salomón, mejores que son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieran juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esos son los grupos de vida, hermanos. Cordón de 3 dobleces. Cordón de 3 dobleces. Esos son los grupos de vida, equipos de fe, hermanos, con los que estamos unidos. Y al estar unidos en la fe en el Señor, el enemigo y el mundo difícilmente nos van a apartar del camino. Por ello, qué importante es que usted asista a un grupo de fe entre semana. Hace 2 domingos repartimos este boletín, ¿verdad? En donde están las 17 direcciones. Hay 17 casas en donde entre semanas se está compartiendo la palabra de Dios. Pequeños grupos de fe son esto, que están llevando a gente a Jesús, porque esos son los grupos de vida. No es nada más un estudio bíblico, es invitar gente y apoyarse los unos a los otros. Ahora bien, mis hermanos, en los grupos de vida se necesitan líderes aprendices, anfitriones, o sea, hermanos que abran su casa y que digan, hermano, yo quiero abrir mi casa aquí para un grupo de vida, y nos ponemos de acuerdo en el día, en la hora, etcétera. En las casas necesitamos, hermanos, que visiten personas nuevas, que visiten a los nuevos creyentes, que allá disipulen en la casa entre semana. Necesitamos también maestros de niños, porque a veces llegan los chiquitos en las casas y hay que atenderlos. Necesitamos los supervisores de los grupos de vida. Así es que, si usted quiere participar, asistir o abrir su casa,
pues acérquese a nuestro hermano Gerardo, que es el coordinador del Ministerio de Grupos de Vida, o hacerse a los 6 supervisores que están ahorita, aparecen aquí, ¿verdad? Ya coordinando o supervisando distintos grupos, y dígale, hermano, yo quiero asistir, o dígame, aquí está mi casa, ¿verdad? Y puede ser, hermanos, a cualquier hora del día. Amén. ¿Quiénes abrirán su casa? Es una pregunta. Otra, ¿quiénes dirán, aquí estoy, yo quiero aprender a dirigir un grupo de vida? No sé, pero quiero aprender. Hermanos, así tenemos que dar esos pasos de fe. Son pasos de fe también. Yo no nací siendo pastor. Yo no nací predicando. Yo vengo de un hogar católico. De joven conocí a Cristo. La que me habló a mí de Cristo, quien me habló a mí de Cristo no fue un pastor ni un misionero, fue mi abuelita. En mi casa. Ahí conocí yo la palabra de Dios. Ya después asistí a un templo y ahí todo el proceso. Pero tenemos que comenzar. Ya les he dicho anteriormente, yo comencé tocando puertas sin saber casi nada de la Biblia, pero pues yo tenía ese nuevo amor que era Cristo. Y luego comencé tocando puertas, repartiendo folletitos, y luego atendí la librería de la iglesia en aquel entonces, y luego comencé a dar clases a los niños en las casas también. Y ya luego comencé poco a poco a predicar. Así es, hermanos, pero si usted no da ese primer paso de fe, ¿cuándo va a seguir creciendo y madurando? Tiene que comenzar en algún momento. Ahora, cuando estamos en equipos, nos apoyamos los unos a los otros. Ok, siguiente punto, la fe perseverante en Jesús. En equipo, supera barreras. Supera barreras. Como equipo, ellos estaban bien cimentados. La fe perseverante toma la iniciativa. Escuche bien, no se esperaron a que Jesús viniera a ellos. La fe de ellos los llevó. Así es la fe. No podemos estar pasivos. Tenemos que, bajo la dirección del Espíritu de Dios, tomar iniciativa como equipo. Y luego trabajan y sirven en equipo. Van cargando al enfermo. Hermanos, la fe implica trabajo. Sí. La fe implica sacrificios. Sí, mis hermanos. Si usted dice es que yo no quiero servir, yo no me comprometo porque hay problemas, pues pídale a Dios que se lo lleve al cielo si no quiere problemas. Todo el ministerio en la obra implica cierta cantidad de problemas, mis hermanos. Todo. No le tenga temor a los problemas. No le tenga temor a los problemas. ¿Cómo crecemos si no es enfrentando con sabiduría y con el poder de Dios los problemas? Yo a estas alturas en mi vida, en el ministerio, etcétera, ¿cuántos problemas no he tenido que enfrentar y superar con la ayuda de Dios? Nunca me imaginé. Ahora, ¿qué me ha sostenido? Dios, su gracia. Nada más. No yo, no mi fortaleza, no mi sabiduría, no mi capacidad, no mis fuerzas, no, hermanos. Solamente Dios, su gracia. Confiar en Él. Usted así, los retos que vienen en la vida, usted va a tener que enfrentarlos con fe. No le tema a los problemas, no le tema a los problemas. Viene un problema, Señor, aquí está esta situación. Dobla rodillas, se encomienda al Señor. Ayúdame, Padre Santo. Y cuenta con la ayuda, y cuenta con la dirección de Dios, y cuenta con el respaldo del Señor. Así estos hombres trabajaron en equipo, superaron esas barreras. Ahora sí, ¿qué hicieron cuando ellos enfrentaron que la casa estaba llena? La fe, por fe. ¿Saben qué? Ya sé, vamos a subirnos. Ahora, en aquel tiempo los techos de la casa eran diferentes a los de ahora. No piensen que eran como nuestros techos de cemento, ¿verdad? No, los techos de aquel entonces había algunas vigas y eran cubiertas con arcilla, barro y algunos juncos. Entonces cubrían, ¿verdad?, bien el techo de tal manera que cuando ellos se subieron, pues pudieron desprender y hacer un buen boquete en el techo. Entonces imagínense que está todo repleto, lleno, escuchando a Jesús, y de repente comienza a caer del techo, ¿verdad?, pedazos de barro, de arcilla y todo eso. ¿Qué pasa? Y abren y van abriendo más, y entonces desciende del techo el paralítico. ¡Qué sorpresa! ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? A gente de fe. Hermanos, cuando tenemos fe, Dios nos da los caminos. Si usted tiene temor, usted se paraliza y usted bloquea y cierra toda alternativa. Y usted dice, no se puede, porque el miedo paraliza. El miedo cierra puertas. Cuando decimos, Señor, confío en ti,
dame una alternativa, ábreme una puerta, Señor. Dios nos dará esa puerta abierta. Entonces ellos fueron por fe, se subieron y bajaron al paralítico. No se dieron por vencidos, no se dieron por vencidos, no se retiraron, vieron posibilidades. Eso es lo que hace la fe, mis hermanos. La fe en Dios. Daniel 11:32, ya voy a concluir casi. Daniel 11:32. Y en el marco de este capítulo se está hablando de los últimos tiempos. De hecho, está hablando aquí del anticristo, cuando el anticristo engaña al pueblo judío y ellos firmen ese pacto engañoso de paz, ese pacto mentiroso. Y ellos piensan que el anticristo es su Mesías y de repente se dan cuenta que no es el Mesías. Cuando él entra al templo judío a la mitad de la tribulación de los 7 años y el anticristo diga, yo soy Dios, entonces los judíos que aman al Señor abrirán los ojos y se darán cuenta del engaño. ¿Y qué harán? ¿Qué harán? Dice ahí Daniel 11:32. Dice aquí que con lisonjas, o sea, el anticristo, seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Bueno, pues son tanto gentiles como judíos que aceptaron firmar un pacto con el anticristo. ¿Y cuál era el pacto? El pacto eterno es Jerusalén es para los judíos. Ahora, observe bien lo que está pasando ahí en Medio Oriente, ¿eh? Abra bien los ojos. Nada es casualidad. ¿Por qué ya se está reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel? ¿Por qué ya la embajada de Estados Unidos está ya ya se tomó el acuerdo y se va a edificar en 2 años en Jerusalén? ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, Jerusalén es la tierra de los judíos, mis hermanos, ¿eh? No se dejen engañar, no es de los palestinos, no es de los árabes. Ellos están invadiendo ahí. El pacto es el siguiente: les daré esta tierra a mi pueblo. Ese es el pacto eterno. Pero cuando los judíos aceptan hacer este pacto para tener paz con los palestinos, entonces dirán, bueno, cedemos parte de Jerusalén a fin de tener paz aquí y ya no estar peleando. Esos son los violadores del pacto. Tanto algunos de los judíos que van a firmar ese acuerdo como el resto de las naciones gentiles. Bueno, por eso dice aquí, con lisonjas, o sea, el anticristo seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué? Se esforzará y actuará. Este es el asunto, hermanos. Quien tiene fe en Dios no puede quedarse cruzado de brazos. Quien conoce a Dios y tiene fe en Él, se esfuerza y actúa. O sea, la fe tiene pies, la fe tiene brazos. ¿Qué es la fe sino David corriendo hacia Goliat? Eso es fe. Mientras estaba el pueblo de Israel todos temerosos, comenzando con su líder Saúl, el primer miedoso, cuando estaba Goliat, a todos provocándolos, diciéndoles, a ver, vengan, si me ganan, les damos todo, pero si yo gano, se van y nosotros somos los dueños de la tierra. Y ahí estaba Goliat 40 días y 40 noches amedrentando y amedrentando y amedrentándolos. Cuando uno está escuchando durante todo el tiempo, no se puede, vas a fracasar, ya es muy tarde, ya se nos quita la esperanza y se nos quita el ánimo y entramos en un desánimo permanente. Estamos como el pueblo de Israel paralizados y el enemigo burlándose de nosotros. ¿Para qué sirves? Mira tu vida. ¿Para qué esto otro? No vas a poder. ¿Y qué si sucede esto? Y estamos cuestionándonos paralizados. Hasta que llega alguien, un joven como David, un pastor de ovejas, que dice, a ver, este incircunciso de corazón, vamos a enfrentarlo. Y toma la onda, y toma 5 piedras lisas. Y no esperó al gigante. Eso es fe. David corriendo hacia el gigante y lanzándole la onda y dando en el mero centro y derribó al gigante. Eso es fe, mis hermanos. Fe es como Pedro, estaban los discípulos en la barca, estaba la tempestad, estaba Jesús y dice Pedro, Señor, si eres tú, pues manda que yo baje. Sí. Los demás tranquilitos, bueno, no tranquilitos porque estaba la tempestad, pero ahí amedrentados. Y es Pedro quien se baja de la barca. Eso es fe.
Noé preparó el arca. Eso es fe. La fe confía en Dios y actúa en consecuencia. ¿Tiene usted fe? Bueno, pues que se demuestre esa fe. Y concluyo con Hebreos 11:33. Esta es, mis hermanos, la fe perseverante. Necesitamos seguir confiando. Necesitamos seguir orando. Y que Dios vaya cumpliendo sus promesas en el tiempo de Dios, que siempre es el tiempo perfecto. Hebreos 11. Después de dar toda una serie de ejemplos aquí el escritor, ya vimos esto: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Rahab. Y ahora dice aquí en Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Verso 33, aquí está: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esos son los hechos de la fe. O sea, no es la fe intelectual, es la fe que se vive, es la fe que se demuestra. Y hermanos, hoy tenemos que ser valientes en fe, confiando en Dios, nutriéndonos con las promesas de la palabra de Dios y diciéndole: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que conquiste? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ahora, la fe también, hermanos, nos dice, verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es a lo que se refiere cuando dice aquí no recibieron lo prometido? Era el nuevo pacto. Era el nuevo pacto. La fe, mis hermanos, a veces va a tener que enfrentar dificultades. Así es. Si usted está viviendo en fe y hay problemas, no se queje, es parte de. Dice aquí que muchos de ellos fueron perseguidos, maltratados, angustiados, etc. Dice, el mundo no era digno de ellos. Y si nos toca nuestra porción de sufrimiento por la causa de Cristo, amén. Es un honor, es un privilegio servir por la causa de Cristo, amén. Pero que nuestra fe, mis hermanos, sea una fe perseverante. Finalmente, la fe perseverante en Jesús es recompensada, ¿verdad? El paralítico fue perdonado. El paralítico fue salvado. El paralítico fue sanado. Y el equipo de 4 pudo ver en una mayor majestad el poder de Jesús. Y la gente, dice al final de ese texto, glorificó a Dios. Amén. Hermanos, levantémonos en fe. Involúcrese, si su tiempo se lo permite. Yo sé que algunos hermanos, todo su tiempo está saturado y quizás no puedan en una casa, que no hay problema, hermanos. Pero si puede y tiene tiempo, dé ese paso de fe. O busque otras maneras también de decirle: Señor, por fe te voy a servir. Aquí está mi vida. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver a través de este grupo de creyentes que tuvieron esa fe perseverante en Jesús. De tal manera, Señor, que no hubo barreras de obstáculos que evitaron el que ellos cumplieran su cometido de llevar al paralítico ante el mismo Jesús. Señor, tú conoces quién tiene fe. Tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí y sabes quiénes están luchando ahorita, Señor, con la duda, con la incredulidad, con muchos cuestionamientos. Te rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que abra sus ojos espirituales
que toque sus corazones para que ellos puedan conocer a Jesús, que Jesús es Dios, que Él es el único Señor y Salvador, que no hay otro camino excepto Él. Señor Jesús, que tu gracia se derrame sobre todos los aquí presentes y con aquellos que están, Señor, batallando con inquietudes personales en la vida de fe, que tú les afirmes, que ellos puedan ir a tu palabra, que les des tú esa confianza en ti, para que ellos puedan, Señor, con tu entendimiento y con la dirección de tu Espíritu Santo, conocerte a ti, amado Salvador. Bendíceles. Y al resto de los creyentes, Señor, que ya tenemos más tiempo en conocerte, que podamos, como dice tu palabra, el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Señor, que por fe asumamos ya el ministerio que tú nos has asignado a cada quien. Porque tú tienes un plan y dentro de ese plan tú nos has dado un llamamiento específico para servirte, para seguirte. Y como estos hombres de fe, guiar a la gente a ti, Cristo. Usa nuestra vida para que otros te conozcan. Te lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén, Padre.